El COE informa que debido al crecimiento de casos positivos y brotes de coronavirus registrados en los últimos días en toda la provincia de Córdoba, debemos dar un paso atrás y las reuniones familiares podrán hacerse únicamente los días domingos de 11 a 23 horas, prohibiéndose encuentros cualquier otro día de la semana. Asimismo, te recordamos que el máximo permitido es de hasta 10 familiares por reunión y que los participantes deben ser únicamente familiares, siendo el dueño de casa el responsable de hacer cumplir la norma. En cuanto a las reuniones sociales, recordá que siguen totalmente prohibidas. La pelea continúa, porque la vacuna aún no existe y los cordobeses podemos evitar que la pandemia se propague a niveles exponenciales como en otras provincias. Pero para lograrlo, hoy más que nunca, todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno, porque el virus circula y avanza. Entre todos podemos prevenir miles de contagios. Por eso te pedimos, por el bien de todos, que ante incumplimientos de esta norma, hagas la denuncia al 0800-888-0054. Ministerio Público Fiscal. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas, los más destacados en esta jornada. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Llegó a su fin la cosecha de maní en la provincia de Córdoba y desde la Bolsa de Cereales hemos emitido recientemente un informe en donde se resumen las principales características que tuvo este ciclo de producción. Lo primero que resulta importante, interesante destacar, es el nivel de superficie sembrada, ya que con las imágenes satelitales nuestro equipo pudo identificar unas 260.000 hectáreas dentro del territorio de la provincia y este es un valor muy significativo porque es el más bajo de la última década y también refleja un recorte respecto de la campaña pasada de un 10%. Otro aspecto que resulta muy interesante comentar es la zonificación de la producción manicera y en este sentido la novedad con la superficie sembrada en departamentos del norte de la provincia de Córdoba, más de 3.500 hectáreas, localizadas entre los departamentos Totoral, Tulumba y Río Seco como zonas atípicas de producción manicera. También nuestro informe habla de los rendimientos que se pudieron obtener en este ciclo, caracterizando un promedio ponderado provincial de 45,1 quintales de maní en caja, que se ubica dentro de un gran rango, un amplio rango de condiciones que van desde los 25 hasta los más de 55 quintales de maní en caja, de acuerdo a las diferentes zonas de producción. Y este rango, por supuesto, explicado por la gran variabilidad que hubo en las condiciones ambientales durante todo el ciclo del cultivo, ya que hubo zonas que resultaron más favorecidas con precipitaciones, pero también hubo zonas más castigadas, como por ejemplo lo fueron los departamentos General San Martín, el departamento Río Segundo, que tuvieron valores de precipitaciones inferiores al promedio del periodo 2007-2020. No obstante, el cultivo atravesó gran parte de su ciclo con condiciones que fueron de buenas a muy buenas, compensando de alguna manera estos recortes de precipitaciones en esos departamentos puntuales y logrando así consolidar este valor de rendimiento de 45,1 quintales por hectárea, que supone un 36% más que el promedio histórico para la provincia de Córdoba. Otro aspecto importante que se destacó en este reporte fue el rendimiento bajo riego, que se obtuvo muy poquitas hectáreas bajo riego en la provincia de Córdoba, pero que obtuvieron un nivel significativo de rendimiento con 59 quintales por hectárea de maní en caja. De esta forma, la producción global en la provincia de Córdoba
de maní en cajas de 1.168.000 toneladas, con una producción en grano de 817.700 toneladas en esta campaña, lo que representa un 8% menos respecto del ciclo pasado. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Momento de ir a una breve pausa. En instantes, en Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo. El gobierno de Córdoba sigue acompañando la recuperación de la actividad productiva en la provincia y colaborando con quienes aún no pueden sumarse con sus tareas por la pandemia. A través del Banco de Córdoba y también de su fundación, se entregaron más de 21.300 créditos por un valor de 21.420 millones de pesos para acompañar a micro, pequeñas y medianas empresas, cuentapropistas, monotributistas, comercios de barrio, emprendedores, centro de actividades físicas y artistas. Además, se entregaron 118 créditos del Banco de la Gente y más de 7.200 cuotas del Plan Vida Digna por un valor de más de 130 millones de pesos, llegando de este modo a diferentes sectores productivos y sociales de la provincia. Estamos donde hay que estar, apoyando a los cordobeses. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, a la producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El año 2019, ustedes saben bien, y ya lo han escuchado muchas veces, que este es un sector que venía creciendo tanto en lo que es producción y faena prácticamente desde el 2020 hasta la actualidad a un ritmo del 10%. Hemos tenido años de crecimiento de un 3, un 4%, hemos tenido años de crecimiento de casi un 15%. En los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, el sector empezó a enlentecer su crecimiento y veníamos creciendo a un ritmo del 3, el 4%. A fin del año 2019, tanto lo que es producción como faena, habíamos crecido en lo que es faena de ganado casi un 0,8%, un 1%, un crecimiento muy exiguo según los datos del Ministerio para el 2019, pero un valor positivo. Y en lo que es producción, habíamos alcanzado más de 600.000 toneladas con un crecimiento un poquito mayor en lo que es producción. También esto es producto de que en los últimos años el peso de la faena ha aumentado en Argentina. En estos momentos estamos casi en un promedio que, por supuesto, esto puede estar influenciado por la retención de animales que hubo, pero en el promedio hemos crecido y estamos más cerca de los 120 kilos de promedio, 115, que lo que teníamos en otros años, donde era un promedio de 105 a 110. Eso hizo en alguna medida, a pesar de que el crecimiento de la faena no fue muy importante, sí crecimos en más del 1,5 en la producción, reitero, producto de que el peso de faena en Argentina viene aumentando. Con respecto al consumo interno, que como ustedes saben bien, es, a mi entender, y después lo vamos a hablar en estos momentos críticos, el tesoro que debe cuidar el sector. Nuestro motor que nos impulsa en el desarrollo y que nos permite estabilizarnos y que nos permite seguir creciendo ese consumo interno. Y el año pasado, a pesar de que los datos por ahí difieren entre el Ministerio y la Asociación,
Según la asociación, habríamos crecido el año pasado en el consumo. Según los datos del Ministerio, que son lo que yo le estoy mostrando, el año pasado el crecimiento del sector fue negativo, bajamos un 2%. O sea que nosotros el año pasado, el 2019, ya teníamos una especie de luz de alarma con respecto al consumo, según los datos del Ministerio. Sea cual fuera el dato que analizamos, el crecimiento del consumo también se había enlentecido. Y si uno hace un promedio entre los datos del Ministerio y los datos de la asociación, podemos decir que prácticamente nos habíamos mantenido con el mismo consumo del año 2018. Así que esa era una luz de alarma. Cuando uno habla de este tema, de por qué se empezó a enlentecer el crecimiento, no tenemos que dejar de tener en cuenta cómo fue el precio del capón el año pasado, que por supuesto es un precio que necesitamos, pero el precio del capón en algún momento, el precio promedio había rondado los 70 pesos, el precio máximo estaba casi llegando a los 80 pesos, y eso en alguna medida nos hizo en algunos momentos del año poco competitivo con respecto a la carne vacuna, y en el balance del año, que ahora se lo voy a mostrar, podemos decir que estábamos en un consumo que se enlenteció debido a la pérdida en algunos momentos del año de competitividad con respecto a las otras carnes. Y eso es muy importante, no nos tiene que enojar decir que el precio del capón cuando sube impacta en la competitividad de la carne, porque realmente es así. Lo que es cierto es que el precio del capón es solamente el 25% del precio final. Por lo tanto, cuando sube o cuando baja, si cuando sube se aumenta el precio de la góndola, cuando baja también tendría que así, y a veces eso no se da de la misma manera. Pero analicemos lo que pasó el año pasado. Este es el consumo que se dio comparando el verde, que es 2018, y lo rojo, que es 2019. Y si ustedes ven mes por mes, fíjense que salvo los primeros 4 o 5 meses del año, hasta prácticamente mayo, que tuvo un pico de diferencia 2019 con 2018, desde junio en adelante el consumo, empezó a ser sustancialmente menor que lo que había sido en el año 2018. Y cuando uno analiza cómo fue el precio del capón durante el 2019, fíjense que tuvo un comportamiento normal, como se comporta normalmente el precio del capón en el mercado argentino. Y tuvimos crecimientos o una especie de estancamiento desde enero hasta junio, eso es lo que se da, por lo menos los últimos 10 años fue así, y recuerden este gráfico porque lo vamos a ver al final de la charla, y a partir de junio, julio comenzó a subir y tuvimos, reitero, un precio que superó de promedio los 70 pesos casi a fin del 2019. Y siguió creciendo los primeros meses del año 2020, cuando después ya la historia comenzó a ser totalmente diferente. Cuando uno mira el gráfico de la competitividad, fíjense, esto es el precio del ganado bovino, del ganado porcino y el precio del, perdón, no me puedo ver ahora, y el precio del, ese es el porcino y ese es el pollo. Esto es lo que ocurría en el primer casi semestre del año. Fíjense que en el caso del cerdo estuvimos bien distanciados del precio del bovino, muy competitivo con respecto al precio en góndola, y en alguna medida, en algún momento del año, hasta el pollo estuvo por encima del precio que se ofrecía al productor en el precio en pie, ¿no? El precio del cerdo estaba competitivo con respecto al precio que tenía el novillo y al precio del pollo. En la segunda mitad del año, esa relación varió y el precio del cerdo en algún momento del año en pie estuvo más alto que el precio del novillo. Y al final del año terminamos con una relación que no sería la adecuada en cuanto a precio pie en capón, precio en novillo, que es una relación que tiene que estar con un 30% de diferencia. Estuvimos bastante cerca, si bien por debajo, bastante cerca del precio del novillo. Si ustedes analizan de esta manera, diría yo casi cuatrimestralmente, la evolución del precio del cerdo con respecto al pollo y a la vaca, fundamentalmente al pollo, reitero, esto explicaría por qué en alguna medida se nos enlenteció el precio del consumo el año pasado, dado que, reitero, en algunos momentos estuvimos inclusive muy por debajo del precio de la vaca, inclusive por debajo del precio del pollo, pero en el segundo semestre del año estuvimos por arriba del precio del novillo en gran parte de ese semestre y muy cerca después del precio del novillo, lo que, sin ninguna duda, eso se traduce en una pérdida de competitividad
y en alguna medida puede explicar una parte de por qué el consumo en el año 2019 se había por lo menos estabilizado. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro por este canal. Macarena, soy Luisa. Hola Luisa, ¿cómo estás? Muy amable. El Gabinete Social de la provincia creó el programa Mayores en Red para que jóvenes voluntarios puedan brindar contención y asistencia psicológica a personas mayores de 60 años durante la emergencia sanitaria. No estás solo. Si necesitas ayuda con tus compras o simplemente charlar con alguien, llámanos al 0800-555-8555. Gobierno de la provincia de Córdoba. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Vamos a retomar nuevamente el tema de las importaciones, que es el que veníamos charlando. Yo les mostraba recién que Argentina el año pasado importó 34.000 toneladas y que eso fue una disminución del 24%, y que la participación de las importaciones, que este es un aspecto muy importante sobre el consumo nacional aparente, es el 5%. Por lo tanto, cuando uno mira el tema de importaciones, si bien es cierto, todavía es un país que sigue importando, y un volumen que si no lo tuviéramos sería mejor para nuestra competencia, la participación, reitero, sobre el consumo nacional es solamente del 5%. Si nos retrotraemos a otras décadas, recordemos que en algún momento Argentina importó el 50% de lo que producía. Así que realmente hoy tener 34.000 toneladas sobre casi 700.000 toneladas producidas no está jugando un papel importante el tema de las importaciones en el caso del sector. La otra buena noticia que tiene el sector, o que tuvo el sector a fin del 2019, o como balance del 2019, es las importaciones, que redondearon el año 2019 25.500 toneladas, tuvimos un crecimiento del 10%, lo que marca un camino de consolidación en lo que son el aspecto de exportación del país. Fíjense que si ustedes miran este cuadro, nosotros hasta antes del 2015 veníamos con un promedio de 7.000, 8.000 toneladas, y desde el 2015 en adelante comenzamos un crecimiento. Ahí se formaron los consorcios de exportadores y otras organizaciones que hoy participan del mercado de exportación, y estamos en un franco crecimiento exponencial, llegando, reitero, el año pasado a 25.500 toneladas, con un crecimiento del casi del 10%. Y otro aspecto importante es cuando uno analiza los mercados a los cuales estamos exportando y los productos que estamos exportando, que son fundamentalmente carne, media reses, cortes, y el año pasado el 64% fue al mercado ruso. Hong Kong tuvo una participación importante, y yo quiero que en este cuadro se fijen en China, que el año pasado participaba solamente con el 7% de lo que nosotros estamos exportando. Por lo tanto, reitero, esto es una buena noticia, pero también tengo que ser muy claro en esto. Es una buena noticia que la miremos para el mediano y largo plazo. La noticia, lo positivo de las exportaciones no va a revertir la situación que estamos pasando, porque es un mercado que participa, o es un volumen que participa muy poco en nuestro mercado interno. Pero reitero, es muy bueno para el país este comienzo del mercado de exportación, la consolidación y haber podido llegar a mercados de muy buen poder adquisitivo para lo que es el mercado internacional del cerdo.
Por eso siempre digo que el plan de exportar de Argentina tiene que ser un plan de mediano o largo plazo, un plan paulatino, donde iremos ganando mercados con nuestra capacidad competitiva en cuanto a costos, nuestra capacidad sanitaria, y se estima que en el término de 10 años Argentina podría estar llegando a casi 200.000 toneladas exportadas. Ahora vamos a entrar, para no ser tan largo esta primera parte de la charla, a lo que realmente creo que es lo más sustancioso, que es el 2020, ¿no? Este 2020 tan raro, estos primeros 6 meses del año tan raro, donde aparece este coronavirus, esta pandemia a nivel nacional, que nos establece que el mundo y por supuesto nuestro país entre en una cuarentena social obligatoria, nos cambia la vida, nos priva en alguna medida del movimiento normal que teníamos, y eso implicó, y ustedes lo habrán escuchado muchas veces, para todos los sectores productivos del país realmente un golpe muy fuerte, y en el caso de nuestro sector, el cierre de restaurantes, el cierre de bares, el parate del turismo, e inclusive el cambio en nuestra forma de vida, porque ya no se pudieron tener reuniones sociales, y todo eso impactó en el consumo sin ninguna duda, y nos puso de cara a un problema importante, ¿no? Que ahora lo que vamos a hacer en esta parte, digamos, del medio de la charla, es mostrar con variable cómo impactar nuestros primeros 6 meses, y creo que es lo que todos estamos monitoreando desde el sector diariamente. ¿Por qué digo que es importante monitorear esto y lo duro que fue para el sector porcino y todavía lo está haciendo porque no hemos salido de esto? Porque este es un sector que, como recién hablábamos cuando hablamos con el tema de exportaciones, destina el 96% al mercado interno y solamente un 4% al mercado de exportación. Entonces, cuando uno tiene 96% de su ficha jugada en el consumo interno, en el mercado interno, y el mercado interno se paralizan las actividades, hay lugares que eran bocas de expendio que se cierran, cambia nuestra forma de comprar y sobre todo empieza a caer producto del cese de actividades, por el poder adquisitivo de la gente, sin ninguna duda que como el porcino, esto fue muy duro y todavía lo es muy duro, y esperemos que pronto se revierta esta situación, que parecería estamos encaminados hacia ese lugar, para que volvamos nuevamente a recuperar nuestro precio y por lo tanto nuestra rentabilidad normal. Veamos los variables. ¿Qué pasó con la producción y la faena? Bueno, la producción bajó en los primeros, hasta mayo, que son los últimos datos que tenemos de parte del Ministerio, el 0,75% con respecto al año 2019. Y en cuanto a la producción, caímos un 2,6%. El tema de la faena ahora lo vamos a ver mes por mes, pero mayo tuvo una recuperación importante. Si ustedes miran la variación intermensual, subió 13%, y eso hizo en alguna medida que en cuanto a cantidad de faena con respecto al 2018, se igualaran la cantidad de faena, ¿no? La producción bajó casi un 3%. Miren, esto es lo que yo les estaba comentando. Si ustedes analizan mes por mes los datos de faena del 2018 y del 2019, estaríamos en el 2018, habíamos faenado hasta mayo 277.800 toneladas, y hasta mayo del 2019 llevamos 276.400, por lo tanto prácticamente no hay diferencia. Esto en alguna medida genera una cierta controversia, porque si venimos faenando la misma cantidad que el 2019, ¿por qué cae tanto el precio producto de que no habría consumo? Bueno, habría que analizar varios factores. Hubo animales, las cámaras empezaron en alguna medida a vaciar en los últimos meses, el productor todavía tiene en alguna medida animales atrasados que necesita sacarlo, y yo creo que ahí hay un juego en el cual todavía no hay una necesidad por parte de los compradores de aumentar el precio, porque en alguna medida todavía saben que los productores tienen animales retrasados en su campo, y ese es un juego que no sería leal, pero es un juego, y me parece que eso ha hecho que, a pesar de que la faena es igual, no acompañó esta suba de la faena, sobre todo en los meses de mayo, con una suba del precio del capón, que es lo que ahora vamos a ver para no demorar mucho la charla. ¿Qué pasó con el consumo interno? Que esto también se discutió mucho en el sector. Hubo gente que decía que el consumo no había caído, que era una estrategia de los compradores para bajar el precio. En realidad, mi opinión personal es que si nosotros pensamos que el consumo de carne de cerdo no cayó en este contexto, es que no estaríamos viendo el contexto, porque acá, reitero, hay actividades que todavía no se han reanudado,
actividades que estuvieron más de 2 meses paradas, lugares cerrados, y si ustedes analizan qué está pasando con el país, si bien uno ve que hay una flexibilización en gran parte del país, si uno consulta con los negocios, las ventas no son las mismas, con los bares no es lo mismo, hay un montón de cuestiones que se van a ir acomodando paulatinamente y que nos va a llevar un tiempo, y eso sin ninguna duda que nos afectó el consumo, a pesar de que el cerdo hoy tiene un precio muy competitivo en la góndola. Y si ustedes miran, esto es consumo 2018, que habíamos llegado a 14,8 kilos, mientras que en los primeros meses, 5 meses de este año, hasta mayo, estaríamos en 13,7 kilos. Eso marcó una caída muy importante, de más del 7%. Yo quiero dejar estos números muy claros. Nos bajó el consumo más del 7%, porque esto en alguna medida es lo que explicó por qué se nos descayó estrepitosamente el precio del capón. Al haber caído el consumo, y recordemos, por eso contextualizo esta charla, en una actividad que tiene 96% destinada al consumo interno, cuando el consumo interno baja más del 7%, sin ninguna duda que lo que empieza a haber es una acumulación de animales en los frigoríficos, y eso hace enlentecer la demanda, y con la demanda se enlentece sin ninguna duda que en esta actividad donde el productor no puede retener el animal terminado más de 1 semana, 2 semanas, impacta directamente en el precio. Después podemos empezar a hablar de jugadores intermediarios que aprovechan esta oportunidad para hacer caer más aún el precio de lo que podrían haber caído en algunos de los casos especiales, cuando hay productores que son prácticamente, tienen como única salida de venta un intermediario. Bueno, empiezan a ver esos juegos que también, reitero, no son leales, pero que se dan en las situaciones de crisis. Ese mismo intermediario que después a lo mejor nos paga 2 o 3 pesos más, hoy hace su negocio y nos paga a lo mejor un poco menos de lo que está pagando el mercado. Pero la realidad es que el consumo hasta mayo cayó más del 7%. Y esto es lo que creo que amortiguó la caída, que no fuera más estrepitosa, que nosotros en estos momentos, y si ustedes miran al final del cuadro, entre abril, mayo y junio, estamos bien diferenciados de nuestro principal competidor, que es la carne bovina. Eso en alguna medida nos hizo que el consumo, si bien cayó, no hubiera sido mucho más grave si nosotros hubiéramos tenido, por ejemplo, acuérdense del gráfico 2018, donde en algún momento habíamos perdido competitividad con respecto a la carne bovina. En alguna medida, un atenuante a esto es que la carne bovina sigue caro, y la carne porcina está ubicada casi a un 20 o un 30% más barato. Es cierto, esto varía de lugar a lugar, pero en general en el país se da un precio competitivo que nos permite, reitero, amortiguar la caída del consumo durante estos primeros 5 a 6 meses del año. ¿Qué pasó con las importaciones? Bueno, la importación en lo que va de estos 5 primeros meses, importamos, el año pasado hasta esta altura habíamos importado 14.500 toneladas, este año importamos solamente 7.400 toneladas, por lo tanto bajamos casi un 50% el nivel de importaciones, y esto es bueno porque en un momento tan crítico poder decir que bajamos el 50% en las importaciones es una buena noticia. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sensacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo.